Bienvenidos, amantes del misterio y del terror. El día de hoy nos adentraremos en uno de los lugares más enigmáticos y escalofriantes de México. Un sitio donde las montañas parecen guardar secretos, donde el viento susurra nombres entre las rocas y donde muchas personas aseguran haber vivido experiencias que jamás pudieron explicar. Estamos hablando de La Rumorosa, en Baja California. Un lugar conocido por sus paisajes impresionantes, sus enormes formaciones rocosas y esas carreteras que atraviesan la oscuridad de la montaña, pero también por las historias que durante años han pasado de generación en generación. Historias de apariciones, lugares abandonados, voces en medio de la nada y presencias que parecen seguir a quienes se atreven a explorar sus rincones más oscuros. En este video escucharás tres relatos de terror ambientados en La Rumorosa. Tres historias donde la realidad y la leyenda se mezclan, donde personas comunes entraron a lugares que parecían vacíos, pero descubrieron que algunas sombras nunca estuvieron realmente solas. Así que apaga las luces, ponte cómodo, sube el volumen y acompáñame en este recorrido por los caminos más oscuros de La Rumorosa. Pero recuerda algo. Hay lugares que fueron abandonados por las personas, pero que nunca fueron abandonados por aquello que vive dentro. Comencemos. El antiguo hospital psiquiátrico de La Rumorosa. Dicen que en las montañas de La Rumorosa, donde el viento golpea las rocas como si alguien estuviera intentando escapar de ellas, existe un lugar que muchos prefieren olvidar. Un edificio abandonado que durante años fue conocido como el antiguo hospital psiquiátrico del pueblo. Un lugar donde las paredes todavía parecen guardar los gritos de quienes nunca salieron de ahí. La gente del lugar cuenta que, cuando cae la noche, nadie se acerca a ese edificio. No porque esté destruido, sino porque aseguran que algunas luces todavía se encienden en los pisos superiores, aunque el hospital lleva décadas abandonado. Esta historia comienza con Daniel, un joven investigador de fenómenos paranormales que llegó a La Rumorosa buscando comprobar las leyendas del antiguo psiquiátrico. Los habitantes del pueblo intentaron advertirle. «No entres ahí cuando oscurezca. Ese lugar no está vacío», le dijo un anciano mientras observaba fijamente las montañas. Daniel pensó que solo era otra historia para asustar turistas. Así que esa misma noche, con una cámara, una grabadora y una linterna, cruzó las viejas puertas oxidadas del hospital. El silencio era aterrador. Los pasillos estaban cubiertos de polvo. Las paredes tenían manchas oscuras y algunas puertas de las habitaciones aún conservaban los números de los antiguos pacientes. Mientras caminaba, comenzó a escuchar algo extraño. Un sonido parecido a un murmullo. Al principio pensó que era el viento entrando por las ventanas rotas, pero después escuchó claramente una voz detrás de él. «¡Ayúdame!». Daniel se giró rápidamente, pero no había nadie. Continuó avanzando hasta llegar al antiguo pabellón de pacientes. Allí encontró cientos de nombres escritos en las paredes. Algunos estaban hechos con pintura, otros con algo que parecía sangre seca. Entonces su cámara comenzó a fallar. La pantalla mostró una figura parada al final del pasillo. Era una persona extremadamente delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado y una bata vieja de hospital. Daniel volteó de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. La figura solo aparecía en la cámara. Asustado, decidió irse, pero cuando intentó regresar por donde había entrado, descubrió que el camino había cambiado. Las puertas ya no estaban donde recordaba. Los pasillos parecían extenderse cada vez más. Entonces escuchó algo que lo paralizó. Decenas de voces comenzaron a salir de las habitaciones. Pacientes, personas llorando. Algunos golpeaban las puertas pidiendo que los dejaran salir. Daniel abrió una de las habitaciones y encontró una vieja cama oxidada. Sobre ella había un expediente médico cubierto de polvo. El nombre del paciente era desconocido, pero la fecha de ingreso era de hacía más de 50 años. Lo extraño era que el último registro decía, paciente desaparecido, nunca abandonó el hospital. En ese momento, la puerta detrás de Daniel se cerró de golpe. La grabadora que llevaba comenzó a reproducir una voz que él nunca había escuchado. Era su propia voz. «Si alguien encuentra esto, no entren al hospital. Ellos todavía siguen aquí». Daniel quedó completamente confundido.
porque esa grabación tenía una fecha del día siguiente. Desesperado comenzó a correr por los pasillos mientras algo lo perseguía. No eran pasos normales. Era como si decenas de personas caminaran, arrastrándose detrás de él. Finalmente encontró la salida. Cuando cruzó la puerta principal, cayó al suelo y respiró aliviado. Pero al revisar las grabaciones, descubrió algo que hizo que su sangre se congelara. Durante las 6 horas que estuvo dentro del hospital, nunca estuvo solo. En todos los videos aparecía caminando junto a una figura oscura que lo seguía a pocos centímetros. Una figura con su misma ropa, una figura con su mismo rostro. Daniel abandonó la Rumorosa esa misma noche y jamás volvió a hablar de lo ocurrido. Pero meses después, un grupo de exploradores encontró su cámara dentro del antiguo psiquiátrico. La última grabación mostraba a Daniel sentado en una habitación, mirando fijamente a la cámara. Su rostro estaba pálido, y antes de que el video terminara dijo, «Ahora entiendo por qué nadie sale de aquí. El hospital no estaba lleno de pacientes. Estaba lleno de personas que entraron buscando respuestas». Después de esas palabras, la cámara enfocó la pared detrás de él. Había cientos de nombres escritos. El último nombre agregado era el suyo, Daniel, y debajo estaba escrito, «Paciente nuevo, permanecerá aquí para siempre». Desde entonces, los habitantes de la Rumorosa aseguran que, algunas noches, una nueva voz puede escucharse dentro del viejo hospital. Una voz que pide ayuda. Una voz que suena exactamente igual a la de la persona que la escucha. La casa que escucha los gritos en la Rumorosa. En lo alto de las montañas de la Rumorosa, donde las carreteras parecen perderse entre las enormes rocas y el viento suena como si miles de voces susurraran al mismo tiempo, existe una vieja casa abandonada de la que pocos habitantes se atreven a hablar. Los lugareños la conocen como la Casa de los Gritos. Nadie sabe exactamente cuándo fue construida, pero todos coinciden en algo. Desde hace muchos años, cuando la neblina cubre las montañas y la noche cae sobre el pueblo, desde esa casa comienzan a escucharse lamentos que parecen venir de personas atrapadas dentro. La historia comienza con Iván, un fotógrafo que llegó a la Rumorosa buscando capturar imágenes de lugares abandonados. Había escuchado muchas historias sobre aquella casa, pero pensaba que solo eran cuentos creados para asustar visitantes. «Esa casa no está abandonada», le dijo una mujer mayor en una pequeña tienda del pueblo. «Está esperando». Iván sonrió creyendo que era una simple superstición. Esa misma noche tomó su cámara y subió por el viejo camino de tierra hasta llegar a la propiedad. La casa estaba cubierta de plantas secas y tenía las ventanas rotas. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien acabara de entrar. Al empujarla, escuchó un sonido que lo dejó inmóvil. Un suspiro, pero no venía del interior. Venía justo detrás de él. Iván se volteó rápidamente, iluminando con su linterna el camino oscuro. No había nadie. Entró a la casa intentando convencerse de que solo era el viento. En el interior encontró muebles cubiertos con sábanas viejas, fotografías familiares destruidas y paredes llenas de marcas extrañas. Lo más inquietante era que todas las fotografías tenían algo en común. En cada una aparecía una persona más de la que debería haber estado ahí. Una sombra negra parada detrás de la familia. Mientras revisaba una de las habitaciones, encontró un viejo diario escondido dentro de un cajón. El último dueño de la casa había escrito durante años sobre algo que lo atormentaba. Una presencia que aparecía cada noche. Según el diario, la criatura no entraba a la casa. La criatura ya vivía dentro de las personas. La última página tenía una frase escrita con desesperación. «Si escuchas tu propia voz llamándote desde otra habitación, no respondas. Significa que ya aprendió quién eres». Iván cerró el diario lentamente. En ese instante escuchó algo. Una voz. Una voz idéntica a la suya. «Iván, ven aquí». La voz venía del segundo piso. Su cuerpo se quedó congelado. Sabía que nadie podía estar arriba. Aún así, algo dentro de él sintió la necesidad de subir. Cada escalón crujía bajo sus pies mientras la voz continuaba llamándolo. «Iván, necesito que me ayudes». Al llegar al pasillo encontró una puerta cerrada al final. La voz salió desde el otro lado. «Abre». Iván levantó la mano para tocar la puerta.
pero se detuvo, porque entonces escuchó algo detrás de él. Otra voz. También era suya, pero esta vez venía de la planta baja. No abras. Yo también escuché esa voz. Iván comenzó a temblar. Había dos voces. Ambas eran iguales. Ambas decían ser él. Retrocedió lentamente mientras su cámara grababa todo. De repente la puerta del fondo comenzó a abrirse sola. Del interior salió una figura humana. Era un hombre con su misma ropa, su mismo rostro, pero tenía los ojos completamente negros. La criatura sonrió y susurró: «Gracias por traerme una nueva voz». Iván intentó correr, pero todas las puertas de la casa comenzaron a cerrarse al mismo tiempo. Las paredes empezaron a llenarse de nuevos nombres escritos, como si alguien los estuviera grabando desde dentro. Cuando los habitantes del pueblo encontraron la casa al día siguiente, no encontraron señales de Iván, solo encontraron su cámara. En la última grabación se veía a Iván sentado frente a la cámara, con el rostro lleno de miedo. Detrás de él estaba la criatura. Pero lo más aterrador no fue verla, fue escuchar a Iván decir: «Si alguien encuentra esta grabación, no vengan a buscarme». La cámara enfocó su rostro y él terminó diciendo: «Porque yo ya salí de la casa». Hizo una pausa, luego sonrió. Pero algo salió conmigo. Desde entonces, los habitantes de La Rumorosa aseguran que, algunas noches, cuando el viento golpea las ventanas de sus casas, pueden escuchar una voz conocida llamándolos por su nombre. Y los más viejos del pueblo siempre repiten la misma advertencia: si escuchas una voz que suena igual a la tuya en medio de la oscuridad, no contestes, porque quizás no eres tú quien está siendo llamado. Entré a la casa de piedra de La Rumorosa y algo salió conmigo. Mi nombre es Alejandro y esta historia ocurrió cuando tenía 23 años. Yo vivía en Ciudad de México y siempre había sido de esas personas que no creen fácilmente en leyendas. Me gustaban los lugares abandonados, las historias paranormales y todo lo relacionado con sitios donde la gente decía haber visto cosas extrañas. Un día decidí viajar a Baja California. Quería conocer La Rumorosa, sus paisajes y esos enormes caminos rodeados de montañas que parecen sacados de una película de terror. Antes de viajar, investigué algunos lugares famosos del pueblo y encontré muchas historias sobre un sitio llamado La Casa de Piedra. Las fotos del lugar me llamaron mucho la atención. Era una construcción antigua hecha directamente en la roca de la montaña. Muchos decían que ahí habían ocurrido cosas extrañas, que por las noches se escuchaban golpes desde el interior y que algunas personas que entraban salían completamente diferentes. Yo pensé que eran simples historias de internet. Cuando llegué a La Rumorosa, pregunté a algunos habitantes del lugar sobre la casa. La reacción de todos fue la misma: silencio. Hasta que un señor mayor me dijo: «Muchacho, puedes visitar muchos lugares aquí, pero esa casa déjala tranquila. Hay lugares donde el tiempo no se quedó vacío». Me reí un poco y le agradecí el consejo, pensando que solo intentaba asustarme. Esa misma tarde decidí ir. El camino hacia la casa de piedra estaba completamente solo. El viento golpeaba las montañas con una fuerza impresionante, y por momentos parecía que alguien caminaba entre las rocas siguiéndome. Cuando finalmente llegué, sentí algo extraño. No era miedo. Era como si el lugar estuviera esperando mi llegada. La entrada estaba abierta. Entré con mi cámara y una linterna. Por dentro, la casa era mucho más grande de lo que parecía. Las paredes de piedra estaban llenas de grietas y había habitaciones oscuras donde el aire se sentía pesado. Mientras grababa, escuché un sonido. Un golpe. Venía de una habitación al fondo. Pensé que podía ser algún animal, así que fui a revisar. Cuando iluminé el lugar, no encontré nada, pero en la pared había algo escrito. Una frase tallada en la piedra: «No todos los que entran encuentran la salida». Sentí un escalofrío, pero intenté convencerme de que alguien había hecho esa broma. Seguí explorando. Llegué a una habitación pequeña donde encontré fotografías viejas tiradas en el suelo. Eran fotos de personas que habían visitado la casa años atrás. Lo extraño era que en varias aparecía una figura oscura parada detrás de ellos. Una silueta alta, sin rostro. En una de las fotografías había una fecha reciente. Era de apenas unos meses antes, y en ella aparecía un joven parado frente a la casa de piedra. Ese joven era yo.
Sentí que el corazón se me detuvo, porque esa fotografía no podía existir. Yo nunca había estado ahí antes. En ese momento escuché una voz detrás de mí. Por fin regresaste. Me quedé completamente paralizado. La voz era de un hombre, pero lo peor fue que sonaba exactamente como mi propia voz. Me giré lentamente y vi una sombra parada al final del pasillo. Era una figura con forma humana. No podía verle la cara, solo estaba ahí, observándome. Intenté correr hacia la salida, pero el camino parecía diferente. Los pasillos que había recorrido minutos antes ya no estaban igual. La casa parecía cambiar, como si estuviera viva. Mientras buscaba la salida, escuché susurros alrededor mío, decenas de voces. Algunas lloraban, otras repetían mi nombre, hasta que una voz me dijo, «No mires atrás», pero algo dentro de mí hizo lo contrario. Miré y vi algo que jamás voy a olvidar. La sombra estaba detrás de mí, tan cerca que podía sentir el frío que salía de ella. Pero no me atacó. Solo levantó una mano y señaló la salida, como si quisiera que me fuera. Corrí sin detenerme hasta salir de la casa de piedra. Cuando llegué al carro, encendí la cámara para revisar la grabación. Ahí descubrí algo aterrador. Durante los casi 40 minutos que estuve dentro del lugar, la cámara nunca dejó de grabar. Y en todo momento, había alguien caminando detrás de mí. Pero no era la sombra, era yo. Un segundo Alejandro caminaba detrás del Alejandro que estaba grabando, imitando cada uno de mis movimientos. Hasta que antes de salir de la casa, esa otra versión de mí se quedó parada dentro de la oscuridad, mirando directamente a la cámara. La grabación terminó con una frase susurrada. «Gracias por dejarme salir». Regresé a Ciudad de México al día siguiente. Nunca volví a La Rumorosa. Pero desde aquella noche, algo cambió. A veces, cuando estoy solo en mi casa, escucho pasos detrás de mí. Y hace unas semanas encontré algo que me dejó sin dormir. Una fotografía apareció en mi teléfono. Era una imagen de la casa de piedra. Yo nunca la tomé. En la foto se puede ver la entrada del lugar. Y parado en la puerta, hay alguien mirándome. Alguien con mi rostro. Desde entonces entendí algo que los habitantes de La Rumorosa intentaron advertirme. Hay lugares que no están abandonados. Simplemente están esperando que alguien vuelva a abrir la puerta. Hemos llegado al final de este oscuro recorrido por las historias de terror de La Rumorosa. Quiero agradecerte de corazón por quedarte hasta el final y acompañarme en estas 3 historias llenas de misterio, miedo y situaciones que nos recuerdan que existen lugares donde el pasado parece seguir vivo. Si alguna de estas historias logró atraparte, si sentiste esa sensación de estar siendo observado mientras escuchabas el relato, o simplemente disfrutaste este viaje por el lado más oscuro de La Rumorosa, te agradecería muchísimo que dejaras tu like y te suscribieras al canal. Tu apoyo ayuda a que más personas puedan descubrir estas historias y me permite seguir trayendo nuevos relatos de terror, leyendas oscuras y experiencias que parecen sacadas de una pesadilla. También quiero leerte en los comentarios. Cuéntame qué historia te dio más miedo, cuál fue tu parte favorita o qué otro lugar misterioso te gustaría que investigáramos en un próximo video. Recuerda, algunos lugares guardan recuerdos, otros guardan secretos, y hay lugares, como La Rumorosa, donde quizás lo que se escucha en la oscuridad no siempre es el viento. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, mantén las luces encendidas.